Buenas, continuando con el curso de estructura de datos, en esta oportunidad vamos a ver el tema de listas, qué son y para qué sirven. Una lista se puede definir como una n-tupla dinámica ordenada. Como vemos, lo vamos a representar con el elemento o la letra L y cuyos elementos E1, E2 hasta N. Viene a ser un conjunto de elementos. Tenemos dos tipos de listas: las listas homogéneas, aquellos que sus elementos son del mismo tipo. Por ejemplo, podemos hablar de una lista de números naturales, una lista de las letras del alfabeto, puede ser las vocales. Entonces a eso se le conoce como listas homogéneas. Y las listas heterogéneas son aquellas listas que tienen una combinación. Podemos combinar, por ejemplo, números naturales con vocales, símbolos, etc. Representación de la lista. ¿Cómo representamos una lista? Para representar una lista se utiliza nodos constituidos por dos partes. La primera parte es la que almacena la información y la segunda es el puntero que almacena la dirección al siguiente elemento. Todo esto se conoce como nodo. Por ejemplo, habíamos hablado de la lista de las vocales. Entonces, en la parte de la información yo puedo almacenar la vocal A, y en la dirección es el puntero al siguiente nodo, que vendría a ser, digamos, la letra o la vocal E. O sea, sucesivamente la lista completa. Las listas, en consecuencia, son una secuencia de nodos enlazados. Acá tenemos un ejemplo más ilustrativo. Tenemos una lista de departamentos. Tenemos, digamos, un nodo que tenga almacenado el texto Cusco. Este casillero verde es la dirección al siguiente nodo, o un puntero al siguiente nodo. El siguiente nodo almacena Puno. El siguiente nodo almacena Ica. El siguiente nodo almacena Tacna. Podemos hacer también una lista de tipo diccionario, en la cual en la información tenga la palabra y su traducción respectiva. Si decimos casa, su traducción house, una lista tipo diccionario en inglés. Rojo, red, zorro, fox. Entonces nosotros, cuando entremos al nodo, vamos a extraer el texto, el contenido y su respectivo significado de dicha palabra. Una representación más generalizada es utilizar nodos donde sus dos componentes son punteros. Por ejemplo, en este caso tenemos la parte de la información y el nodo de la dirección al siguiente elemento. A todo esto se le considera como un nodo. Así, las dos listas anteriores quedan representadas de la siguiente manera. Entonces nosotros estamos viendo, están enlazados mediante punteros, los cuales me dan, ¿no?, la ubicación de cada elemento, en este caso Cusco, y la dirección al siguiente elemento o al siguiente nodo. Este casillero almacena la información y el siguiente casillero almacena la dirección al siguiente nodo, sucesivamente, como para el segundo ejemplo del diccionario. Representación recursiva de una lista. La definición recursiva de una lista se representa de la siguiente forma. La lista de los n elementos es igual al primer elemento más la lista de los n-1 elementos. Gráficamente lo podemos ver en este ejemplo. Por ejemplo, yo puedo poner acá a Cusco, el primer elemento, y luego me dice acá más la lista de los n-1 elementos. Entonces todo este rectángulo vendría a ser otra lista, ¿sí? Y dentro de esa lista también cumple esa misma propiedad, que este vendría a ser el primer elemento, y la lista de dos elementos vendría a ser la lista de los n-1 elementos. A su vez, esta se comporta también como el primer elemento
y la lista de los un elemento. Algunos tienen la forma de llamarle al primer elemento como cabeza, y a la sublista se le conoce como cola. Esto es una representación gráfica recursiva de listas. El TAT lista, el tipo abstracto de lista, el tipo abstracto de datos, vista desde el punto de vista del conceptor, se le conoce como lista. Descripción informal de un TDA. Una lista es una secuencia de elementos, como lo habíamos visto al principio: elemento 1, elemento 2, elemento n. Recursivamente se puede definir como el primer elemento más la lista menos de los n-1 elementos. Específicamente la clase lista, los elementos de la lista o sublista, se utiliza en este caso los punteros, el apuntador al objeto. O sea, a esos elementos vamos a ver más adelante que se le conocen como objetos, y a la lista se le conoce como sublista. Por eso en acá decimos el elemento pertenece al objeto y la sublista pertenece a una lista, o en otras palabras, un elemento es un objeto y una sublista viene a ser una lista. Operaciones. Con las listas podemos hacer diferentes operaciones. Tenemos las operaciones primitivas y las operaciones derivadas. Aquellas operaciones primitivas son las operaciones de origen, netas de la propia lista. Por ejemplo, yo le doy una lista y como resultado me debe devolver una lista. En una lista le voy a dar un objeto a la lista, ¿sí? Un objeto o un elemento, como se conoce. Supongamos que yo tengo una lista con un elemento, le agrego o le doy una lista, un objeto a esa lista, ya tendría dos elementos y su resultado siempre va a seguir siendo una lista. Modificar elemento. Para eso el elemento había sido un objeto. Entonces, si nosotros modificamos el objeto, entonces, y dentro de la lista, el resultado va a seguir siendo una lista. Claro, con el objeto modificado, pero va a ser el resultado una lista. Modificar la sublista, para lo cual le doy una lista, y dentro de esta lista, si vemos este punto de vista recursivo, existe el primer elemento más la sublista. Entonces, si yo modifico esta sublista, su resultado va a seguir siendo también una lista, el resultado final. Elemento hemos dicho que viene a ser un objeto. Si yo le doy a una lista y me pregunta por un elemento, su resultado siempre va a ser un objeto, que también le conocemos como elemento. Una sublista, yo le doy una sublista de esa lista, su sublista o su cola, como habíamos hablado, también viene a ser otra lista, ¿sí? Y preguntarnos si una lista es vacía, o sea que me está preguntando si tiene elementos o no. Entonces la respuesta va a ser verdadero o falso. En este caso, si es verdadero, por lo menos tiene un elemento, y si es falso no tiene ningún elemento. Entonces solamente tiene dos opciones: verdadero o es falso. Entonces el resultado va a ser un booleano. Y las operaciones derivadas. Operaciones derivadas son aquellas operaciones que ya tenemos sobre una lista construida y podemos hacer la siguiente. Por ejemplo, una de las operaciones más conocidas viene a ser el insertar, para lo cual le paso el objeto, le paso un entero y le paso la lista. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Este entero se refiere a la posición. No, acá alguien puede decir, ya dijo que es un objeto, un elemento. Entonces, este objeto viene a ser netamente el elemento, pero el entero viene a ser una posición de la lista. Entonces, yo le indico la posición en la lista y le voy a insertar el objeto. Como resultado de todo esto, siempre me va a darme una lista. Ubicación. La ubicación quiere decir ubicar, averiguar la posición del elemento. Entonces, un elemento había sido un objeto. Le tengo que pasar un objeto, le paso una lista, porque se supone tengo que buscar la posición de un objeto en una lista. Entonces lo que me va a devolver va a ser un entero,
me va a decirme se encuentra en la posición 3, en la posición 4, en la posición 1, dependiendo de donde se encuentre el objeto que estoy buscando, ¿no? Ubicando. Listo. Iésimo es el caso contrario, podemos decir, a ubicación, podríamos decir, ¿no? Para eso tenemos que pasarle un entero, y el entero tiene que aplicar siempre a la lista. Entonces este entero me va a decirme el iésimo, o sea, qué elemento se encuentra en dicha posición. Habíamos dicho que entero es una posición, entonces en dicha posición qué elemento se encuentra. Y cuando digo qué elemento se encuentra, estoy refiriéndome a un objeto, y ahí está el resultado de un objeto. Eliminar, bueno, el eliminar es sencillo, ¿no? Para eso, por lógica, tengo que tener una lista con elementos, por lo menos un elemento. Entonces, cuando yo quiero eliminar un elemento de una lista, entonces primeramente tengo que pasarle el entero. Hay que tener mucho cuidado, no es pasarle el objeto, sino pasarle el entero. Al decir pasar el entero, quiere decir que le tengo que pasar la posición de la lista, y en esa posición va a haber un elemento y elimino ese elemento. Entonces paso posición la lista. Supongamos yo tengo una lista de 5 elementos, elimino un elemento cualquiera, entonces ya tendría ¿cuánto? 4 elementos. Entonces como resultado me va a quedar una lista con 4 elementos, y el resultado va a seguir siendo una lista. La longitud, conocido también como tamaño de la lista, viene a ser la lista propiamente de cuántos elementos está integrado esta lista. Entonces esa cantidad de elementos me representa la longitud. Y como decían antes, una lista de 5 elementos, entonces su tamaño va a ser 5. Entonces 5 es un número, entonces es un entero, ¿sí? No confundir con este entero. Este entero viene a ser la posición, mientras que en este entero estamos hablando de la longitud. Entonces las operaciones vamos a ver algunas de las operaciones derivadas para el proceso antes de hacer la programación. Entonces habíamos dicho el nombre de la operación va a ser insertar. Habíamos dicho que para insertar tenemos que pasarle un objeto o un elemento, un entero, la posición y la lista, y como resultado me va a darme la lista. Entonces vamos a utilizar nuestro modelo matemático para nuestro algoritmo, para generar nuestro algoritmo. Entonces en este modelo, ya como están viendo, ya le estoy poniendo ya insertar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más adelante, cuando yo llegue a la programación, voy a crear un método o una operación, el cual le voy a pasarle los siguientes argumentos: el elemento, la posición y la lista. Y como resultado me puede dar dos casos: el caso base o el caso recursivo o recurrente. Entonces, si y viene a ser la posición, si la posición es 1 y le inserto el elemento, entonces el caso base siempre se remontaría a la lista con el elemento, y que le tendría que pasarle la lista simplemente una lista y el elemento. Caso recurrente, tendría que invocar nuevamente al método insertar. Entonces acá le paso el elemento, le paso el y acá hay un detalle, dice sublista. Como hemos visto anteriormente, una lista está compuesta por el primer elemento más los i-1 elemento o n-1 elementos, pero esos n-1 elementos viene a ser la sublista, ¿sí? Entonces estaría aplicando el mismo método a la sublista. A este modelo se le conoce como modelo recursivo. Entonces nosotros estamos haciendo una inserción recursiva. De igual forma podemos ver para la operación ubicación. Ubicación había sido, tengo el objeto, tengo la lista, y como resultado me va a darme un entero. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, digamos, los elementos del 1 al 5,
y quiero ubicar el elemento 4. Si está ordenado 1, 2, 3, 4, 5, entonces su posición, su ubicación del elemento 4 va a seguir siendo el valor 4. Entonces en este caso el modelo, también para construir nuestro algoritmo necesitamos el siguiente modelo, o la ubicación va a ser referente al elemento y la lista. Entonces tengo que pasarle como argumentos el elemento y la lista. A este elemento hace referencia al objeto. Habíamos dicho que los objetos son los elementos. En acá yo lo estoy poniendo como elemento. Y le tengo que darle una lista. Caso base. Si la lista es vacía, entonces va a ser 0. Y caso recurrente. Si el elemento le paso como parámetro la lista, ese es el caso base. Y el caso recurrente o recursivo va a ser 1 más la ubicación del elemento en la sublista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si hablamos, si decimos que la lista es vacía y busco un elemento, entonces simplemente no me va a botar ubicación. La ubicación va a ser 0, ¿sí? Pero si el elemento que estoy buscando, o sea, tengo una lista con un elemento, con un solo elemento, y el elemento que estoy buscando está justamente viendo ese elemento, entonces su ubicación va a ser 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ese es el caso base. El caso recurrente quiere decir que si tenga más de 2 elementos. Si tiene más de 2 elementos, nos vamos a este caso y le llamamos recursivamente a que haga la búsqueda o la ubicación del elemento. Acá nos dice, ¿no?, la condición: si no es vacía la lista y el elemento sea diferente del elemento de la lista. De igual forma, iésimo viene a ser la posición. Le paso un entero, le paso la lista y como resultado me bota un objeto. Entonces hacemos nuestro modelo matemático del algoritmo para el iésimo. En este caso va a ser nuestro método, ¿no? Método, cuando vamos a programar se les va a conocer como método. El método iésimo. Le va a pasar como argumentos y, coma, y la lista. Y representa la posición. Entonces yo para eso tengo que tener la posición de la lista. Si la posición de la lista es 1, estamos hablando, digamos, del primer elemento. Entonces que me bote solamente el elemento de esa lista. Caso recursivo: si i es mayor que 1, o sea, ¿qué quiere decir? Que el elemento sea 2, 3, 4, entonces que me bote el iésimo del i menos 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a buscar en la sublista desde el segundo elemento para adelante, y desde el segundo elemento para adelante es la sublista, en esa sublista esa lista. Si dentro de este sigue siendo la lista más grande o va viendo cola, entonces seguimos invocando recursivamente a iésimo. De igual forma tenemos la operación eliminar, para lo cual le tengo que pasar un entero, le tengo que pasar la lista y como resultado de la lista. Como decía, si yo tengo una lista con 5 elementos y elimino el quinto elemento, y me quedarían 4 elementos, y esos 4 elementos siguen formando una lista, ¿sí? Entonces el modelo matemático se remonta: si i es igual a 1, entonces me está diciendo que elimine el de la posición 1. Entonces la lista resultado va a ser a la sublista de esa lista, ¿sí? Se ha eliminado el primer elemento, en este caso el primer elemento. Caso contrario, de repente el elemento que quiero eliminar está en la posición 2, en la posición 3 o 4, etcétera. Se le digo si i es mayor que 1. Entonces nuevamente invoco al método eliminar que está creado acá. I menos 1 va reduciendo en su posición y sublista de esa lista. Entonces, ¿qué quiere decir? Está aplicando a la cola, ¿no? A la cola. Listo. Estas serían las principales operaciones que lo vamos a ver en el siguiente video.
la ejecución y la construcción de cada uno de sus métodos. Gracias.